Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar a ver el programa que tenemos ahora mismo en pantalla, que es el Cipe Connect. Es un programa independiente y no necesitamos de Metal 3D ni ningún otro programa para calcular las conexiones en él. Podemos usar los esfuerzos procedentes de otro programa que no sea de Cipe, pero la idea es que este programa, que ha nacido como programa independiente, se incorpore en próximos parches dentro del nuevo Metal 3D y de CipeCAD. Si entramos en él para crear un nuevo proyecto, y estaremos en el menú. Sí, me comenta mi compañero que cualquier duda podéis hacerla a través del chat y luego se responderán al final de la presentación para no interrumpir. El programa en general dispone de 4 menús: el menú de archivo para la creación de ficheros, datos generales, configuración y ayuda. Bueno, el menú principal es el de datos generales, que es donde se encuentran todas las opciones que realmente vamos a emplear para la creación de nudos y la resolución de los mismos. Pues crearemos un nuevo proyecto, decimos que no, le damos un nombre cualquiera, por ejemplo, aceptamos, y entramos en un asistente en el cual se nos va a especificar los 4 pasos para la creación del proyecto, para ayudarnos. Lo primero sería la selección de los códigos, de las normas. Pues para el hormigón seleccionaríamos el país y que dentro del país la normativa en particular. Lo mismo para el acero laminado. Seleccionaríamos las combinaciones después de dar la siguiente y pasaríamos a las hipótesis de carga. En las hipótesis de carga, pues vamos a crear un ejemplo real. Entonces introduciríamos la hipótesis de peso propio, que es automática. Vamos a introducir una hipótesis de sobrecarga de uso. Seis hipótesis de viento, que corresponderían a la primera situación cuando el viento sopla a 0 grados para la cubierta. La segunda situación, cuando el viento también sopla a 0 grados. Lo mismo cuando el viento sopla a 180, en dirección contraria. La segunda situación de 180. Y las dos últimas serían cuando el viento está soplando a 90 grados en la nave. Perdón, y a 270. La puesta. Todas ellas, por defecto el programa, al ser hipótesis de viento, no las genera como incompatibles. Quiere decir que actuarán ellas conjunto con las otras hipótesis, pero entre ellas no se combinan. Después de aceptar las hipótesis de sobrecarga, pasaríamos a la creación de hipótesis de nieve. En este caso, nuestro ejemplo tiene 3 hipótesis de nieve correspondientes a los estados de arrastre en cada uno de los faldones y el estado de carga global. Crearíamos las hipótesis, la 1, la 2 y la 3. Pero al contrario que en el viento, aquí el programa interpreta que pueden combinarse entre ellas. En este caso, no se deben combinar. Son independientes también como el viento. Desactivaríamos y ya pasaríamos a la siguiente ventana del asistente, que es una ventana simplemente de configuración. Realmente son las opciones que el programa nos va a proponer por defecto a la hora de dimensionar una unión. Pues queremos que nos dimensione como uniones atornilladas, los elementos de defecto, la tornillería, pues, qué tipo de tornillería estamos seleccionando, y lo mismo para rigidizadores. Pero todo esto se puede hacer a posteriori, al igual que el resto de opciones. Pues ya estaríamos dentro de lo que es el menú del programa y, como os he comentado anteriormente, lo primero que habría que hacer es ir a datos generales y lo primero crear en la lista de nudos, empezar a indicar los nudos que tenemos en nuestra obra. Vamos a empezar a partir de tipologías predefinidas o podríamos definirlas como un nudo vacío en el cual nosotros añadiremos barras y le diremos las distintas disposiciones. Esto es una especie de ayuda para la creación del mismo. En este caso diríamos que tenemos una unión pilar-viga empotrada en el alma y 2 articuladas en el ala. Perdón, al alma y al ala. Aceptamos. Crearíamos otro
igual, que sería un empalme correspondiente a los nudos de cumbrera. Le indicaríamos el ángulo que tenemos en la cubierta, en cada uno de los faldones. También definiríamos un nudo pilar viga, pilar pasante con viga empotrada en el ala. Aceptamos. Y por último, un nudo pilar viga. Aceptamos y aceptamos. Tenemos también la posibilidad de introducir nudos de celosía. En este caso el ejemplo lo vamos a hacer con nudos con perfiles doble T, si acaso luego lo veremos a posteriori. Pues bien, seleccionamos el primer nudo y continuaremos con la definición del mismo. Dentro del menú de datos generales, otra vez, tenemos la opción de editar geometría del nudo, porque ahora mismo hemos hecho una especie de definición básica de lo que es la forma de las barras que componen el nudo. Ahora tendríamos que describir dichas barras e introducir las cargas. Tenemos, lo primero de todo, el número de nudos iguales que tenemos en la obra. Podemos decir que tenemos 6 nudos iguales. Y tenemos la lista de barras que componen el nudo. La barra que está seleccionada se dibuja en otro color para que la distingáis visualmente. Y lo que tendríamos que hacer ahora es pasar a la descripción de la barra. Tenemos nudos de perfiles laminados, perfiles armados, tubulares circulares, tubulares cuadrados, rectangulares y doble C en cajón. Estamos con perfiles laminados. Como no hemos importado ninguno, tendríamos que pasar a la importación del mismo o a la creación. Daríamos este botón y tenemos dos opciones. O bien partimos de cero y definimos el perfil directamente, decimos IP, la serie y el nombre del perfil, pues IP400, y pasaríamos a darle las características del perfil. Le damos los valores y los espesores del alma, espesor del ala y las inclinaciones de cada una de ellas. En el caso de que tengamos el valor, podemos introducirlo activándolo y dándole valor exacto. Si no, el programa calcularía estos parámetros. O lo más sencillo en estos casos, en vez de definirlo, es partir de la importación de datos predefinidos. En este caso, el programa nos presenta, dándole al botón de importar, todos los fabricantes de perfiles doble T que tenemos ahora mismo dentro de nuestra librería de catálogo de fabricantes. Entonces, seleccionamos uno, por ejemplo, ArcelorMittal, y seleccionaríamos las series que queremos importar, pues los IPE y los HB, que tenemos en el ejemplo. Una vez importados, de esta serie podríamos editarla y modificar o eliminar elementos. Por ejemplo, si tenemos una serie muy extensa y solo vamos a trabajar con 4 o 5 perfiles, podríamos empezar a eliminar perfiles que no queremos emplear. Con lo cual, luego, en el caso de procesos de dimensionamiento, sería mucho más sencillo para el caso de Metal 3D. En este caso, pues, no es necesario. También podemos editar y ver las propiedades que tiene dicho perfil directamente que se han introducido en el programa. Bueno, pues dicho esto, aceptamos y ya pasaríamos a la selección del perfil. En este caso, el pilar sería un IP400. Seleccionaríamos la barra segunda. Esta barra es un IP también. En este caso sería un 300. Y con cartel inferior. Le diríamos 1,2 metros. Perdón. 1,2 metros. Y, si os dais cuenta, el programa por defecto la introducido horizontal en la barra. En este caso tendríamos que pasar a la disposición de geometría, en el cual tendríamos que darle la inclinación de la cubierta. Por defecto, la introducción del programa se hace mediante un vector director, que es el eje de la barra. En este caso, el nudo es inicial, como está indicando aquí, y la barra sale en esa dirección. Definir un ángulo con un vector director pues es un poco complicado, y para ello tenemos un asistente que, introduciendo el valor con respecto al plano horizontal, elevará la barra y dejándola en su posición correcta. Estas opciones son para dar, en el caso que tengamos desplazamiento relativo respecto a ese eje de la barra, y luego si está enrasado en la cara superior, en la cara inferior o en el centro. En este caso es en el centro. Si es nudo inicial, nudo interior o nudo final, pues es la indicación
el vector director con relación a la disposición que tenemos en pantalla. Eso lo vamos a ver a continuación. Pasaremos a la siguiente barra, que corresponde a un IP 180. Pero en este caso, el vector director de esta barra está saliendo hacia afuera. Si fuésemos a Metal 3D, que es de donde hemos procedido, hemos extraído los esfuerzos de esta unión, el vector es hacia adentro, o sea, el vector director de la barra sería hacia adentro, con lo cual tendríamos que cambiarlo porque si no, habría que cambiar si no los esfuerzos. Para no complicar, le decimos +1 y me ha dibujado las dos barras superpuestas. Para evitar esto, en vez de decirle que es nudo inicial, le decimos que es nudo final. Entonces, el vector va hacia el nudo y el nudo, lo que llamamos que esta barra es un nudo final de la barra. También vamos a indicarle que estas barras están articuladas, de tal forma que los esfuerzos automáticamente el programa solo nos va a pedir lo que son el axil y los dos cortantes. Realizaremos el mismo paso en la siguiente barra, IP 180, pero en este caso el vector director es correcto, con lo cual simplemente le diremos que es articulada. Pues descrita todo lo que es la geometría, pasaríamos a lo que es la definición de los esfuerzos. Claro, ahora teclear todos estos valores de esta tabla pues es bastante complejo y laborioso y con la facilidad de cometer errores. Para eso lo que podemos hacer es exportar a Excel y en Excel montar la tabla directamente con las propiedades que tiene Excel para trabajar con datos en columnas y filas. Copiamos los valores, volvemos al programa. Hacemos uno, a ver, encuentro, era esta. Pilar. Volvemos al programa, pinchamos la primera casilla y decimos pegar desde tabla de portapapeles. Lo mismo para el resto de esfuerzos. Volveríamos al fichero, seleccionaríamos la barra IP 180, copiar, volvemos al programa. Perdón, a ver. Ahora. Pegar. Tenemos que estar en una celda que sea editable, si no, no la copiaría. Y lo mismo para el último. Volvemos, seleccionamos la tabla y copiar. Pegar. Ya tendríamos definido todo lo que son los esfuerzos que nos van a condicionar la unión de este nudo. Aceptamos y pasaríamos ya dentro del menú de datos generales a la definición del mismo, a la edición del mismo. Editar unión aplicada al nudo. Este sería el editor real de las uniones. Esto será lo que se verá en el Metal 3D cuando seleccionemos, incorporemos este módulo dentro del mismo o del CiPCAD. Seleccionaríamos un nudo de CiPCAD o de metal y nos aparecerían ya los esfuerzos dentro de las barras, no tenemos que editar nada, y los perfiles correspondientes con sus ángulos y demás. ¿De qué se compone? Pues se compone aquí a la izquierda, como podéis ver, una lista de componentes en la cual aparecen todas las barras que llegan al nudo y dentro de cada una de ellas los elementos con un acceso directo para poderlo editar. En este caso, como no hemos definido nada, por defecto lo único que tenemos accesible de manera rápida sería el recorte del pilar. Pero vamos a verlo más adelante. Pasaremos directamente a la edición del pilar y empezaremos a explicar cada una de las cosas. Debajo de la ventana tenemos una lista de incidencias. Estas incidencias nos impiden poder comprobar la unión. O sea, cuando tengamos aquí el botón en gris de comprobar la unión, quiere decir que algo está pasando en la unión en cada uno de los elementos que nos impiden la comprobación. También disponemos la opción de dimensionar. O sea, si no queremos directamente complicarnos, le damos a dimensionar y el programa nos va a dimensionar la unión. En este caso vamos a partir de 0 y vamos a empezar por los pilares. Si pinchamos a editar el pilar, nos aparece una vista en alzado del lateral del pilar, en el cual tenemos un informe de incidencias y unos puntos marcados en rojo en el cual nos está indicando algún problema. En este caso, que no se ha encontrado ningún rigidizador en el alma del perfil, del pilar. Solución. Le damos generar rigidizadores.
Y nos aparece otra incidencia, que en este caso dice que no está contenido completamente en la pieza. Si hacemos un zoom, pues seguramente se nos sale un poco por encima. Para ello tenemos la posibilidad de, sin recorte, darle que el pilar se extienda en prolongación 50 milímetros, de tal forma que ya desaparecería nuestro error. Eso sería la generación de rigidizadores, pero a lo mejor no queremos generarlos y nos interesa más la introducción manual de los mismos. Pues le damos introducción, le damos los parámetros del rigidizador, en este caso el espesor y la longitud del bisel. También especificaríamos las soldaduras, en este caso a las alas, pues vamos a decir que tenemos 6 milímetros de cordón, que están ejecutadas en taller, es importante, si no luego el etiquetado en el plano estaría mal. Y lo mismo en el alma, en taller. Y luego también tenemos la posibilidad de especificar que la introducción del rigidizador es en ambos lados del pilar, o sea, en un lado y en el opuesto. Si desmarcásemos e introducimos un rigidizador, si os dais cuenta aparecen dos puntos, un punto azul y un punto amarillo con distintos significados. El primero sería el punto azul, sería donde hace falta un rigidizador y ya seleccionamos ese punto y tendríamos que seleccionar el siguiente punto del ala opuesta del pilar. O si seleccionamos, nos aproximamos al punto amarillo, el programa nos propone los dos rigidizadores que necesitamos en ese punto que podemos introducir, que sería uno horizontal o uno inclinado con la pendiente del pilar, del dintel. Seleccionamos este rigidizador y lo mismo proceso en el otro. Perdón, perfecto. Cancelar. Y en otro punto. Pero si os dais cuenta sigue diciéndonos que faltan rigidizadores. ¿Por qué? Porque no hemos agrupado y si le damos la vuelta, por el otro lado no tenemos rigidizador introducido. Entonces, volvemos a eliminarlos y vamos a introducirlos agrupados. De tal forma que al introducirlos agrupados, la ventaja que tiene es que cualquier modificación que realicemos en uno de espesores o soldaduras, automáticamente se realizan los demás. Aceptar. Ya tenemos introducido los rigidizadores, ya han desaparecido los códigos de error y la siguiente opción que podemos implementar en el caso que el perfil que llega al alma del pilar estuviese empotrado sería un refuerzo para empotramiento de viga al alma. En este caso, como no es así, introduciremos un refuerzo del alma del pilar, seleccionamos un rigidizador y el otro y nos pide el espesor de la chapa, el material y la soldadura que tenemos. Una vez seleccionado, el pilar desaparece de la lista de incidencias, ya tendríamos definido nuestro pilar y tendríamos que completar el siguiente paso. Si os dais cuenta, dentro de los componentes aparecería lo que es la chapa de refuerzo fuera para poder acceder directamente a la modificación sin necesidad de entrar a través del pilar y luego editar la chapa. O sea, con un solo clic podríamos acceder rápidamente a los distintos componentes. Lo mismo ahora pasaremos a definición de la viga. En la viga queremos una unión soldada, una unión atornillada. En este caso vamos a decir unión atornillada mediante chapa frontal porque es un empotramiento y pasaremos a una vista en alzado desde el otro lado del pilar en el cual tendremos que definir las distintas características de la chapa frontal de la viga, así como los tornillos que vamos a emplear. Para la definición de la chapa, pues tenemos la opción de editar las dimensiones, en este caso 170, vamos a decirle 640, el espesor y el vuelo superior, 14, y ya la tenemos definida. Siguiente paso, podríamos haberla definido gráficamente. Si le damos a la siguiente opción del menú, tendríamos un punto azul en el cual podemos seleccionarlo y modificar gráficamente nuestra placa. Lo mismo en horizontal como en vertical. Y la tercera opción es para posicionarlo. Nos aparece el punto rosa que podríamos posicionar en altura de la chapa. Luego sería la creación de tornillos, pero antes de la creación de tornillos pasaríamos a la selección de los mismos. Entonces aquí nos especificaría la separación entre filas de tornillos. En este caso vamos a decirle que tenemos 40, el tipo de tornillo,
Si es pretensado, nos indicará la clase de superficie que tenemos que especificar, en este caso decirle no. Y luego, diámetro del tornillo y longitud de la caña. Si dijésemos una longitud más pequeña, al introducir los tornillos, el programa automáticamente nos indica que esos espesores no, o sea, que el tornillo no es adecuado para unir los espesores de chapa. Entonces habría que volver a editar y cambiar. Gráficamente esto correspondería exactamente a los dos chapas que están uniendo, sería el ala del pilar y la chapa frontal de la viga. Creamos nuevo tornillo, 50. Seguimos con problemas, y en este caso es porque se está superponiendo los tornillos con el radio de acuerdo o el alma del pilar. En este caso, editaríamos y diríamos que la separación es 85. Aceptamos y ya nos desaparece el código de error. Aceptaríamos y aceptaríamos. Si os dais cuenta, nos sigue apareciendo el pilar IP300 porque no hemos definido las soldaduras a la chapa de testado, con lo cual tendríamos que volver al IP300, indicar unión soldada, porque en realidad tenemos una soldadura. Especificaríamos el espesor de la garganta del alma, así como su longitud. En el caso que queramos que esté todo el alma soldada, desactivaríamos y el programa soldaría entera. Soldadura de las alas, espesor de garganta y espesor de garganta. Y así también que es en taller y en taller. Luego también, eso es de la pieza, lo que sería el IP300. Y de la cartela, el mismo proceso. Para el alma y para las alas. Aceptamos. Nos aparecerían ya los cordones de soldadura y desaparecería el código de error de la lista de incidencias. Lo mismo, pasaríamos ahora a la definición de la unión atornillada. Mediante chapa frontal no, porque es una unión articulada. En este caso el programa ya automáticamente, al haber dicho que era articulado, nos está proponiendo chapa lateral. La editaríamos y nos aparecería la vista lateral de dicha chapa. Tendríamos, la primera opción sería el espesor de garganta de la soldadura de esta chapa al pilar, la separación de la pieza al elemento y la siguiente opción sería el espesor, las dimensiones de la chapa. 54, 58, 110. Espesor 6 y por el inferior 25. Aceptar. También podríamos especificar que esté por un lado o por el lado opuesto. Todo esto se va a reflejar en los planos. Y ya lo siguiente sería las dos opciones que serían igual que las hemos visto en las chapas anteriores. Primero, el posicionamiento gráfico de la misma, o sea, el dimensionamiento gráfico y el posicionamiento de la misma, el punto rosa y puntos azules. Se emplea el mismo código de color en todas las pantallas para que sea gráficamente más intuitivo. Y luego, por último, la definición de los tornillos. En este caso especificaríamos el número de filas y el número de columnas. Vamos a decir que tenemos solo dos filas, que están separadas. La separación entre ellas son 50. Y aceptamos. Ya tendríamos definido nuestro primer perfil. Aceptamos. Y ahora, este sería en este lado. Y el siguiente, pues vamos a decir que tenemos una unión soldada. Aceptamos y soldamos. Una vez ya no tenemos incidencias, ahora ya nos aparecen disponibles las opciones de comprobar y el listado completo del nudo y luego el plano, el despiece. En este caso vamos a comprobar si tenemos errores en los parámetros que hemos definido. Si no, tenemos que ir a empezar a ajustarlos. Buscar solo errores. Aquí tenemos un problema de casquillo. O sea, que quiere decir que alguno de los espesores de la chapa de cabeza de la viga es insuficiente o bien los tornillos son insuficientes. Vamos a ver, modificando uno de esos parámetros, si llegamos a una solución.
cordones de soldadura tenemos problemas. Vamos a ver qué nos presenta. Tenemos elementos que tienen soldadura al ala superior. Está limitado a 0,7 del espesor mínimo, del espesor T-min, con lo cual 6 es mayor que el espesor mínimo, con lo cual tenemos que bajar el espesor del cordón o aumentar el espesor de chapas. La chapa frontal no cumple, también por lo mismo. Y las comprobaciones de tornillos, pues también tenemos problemas. Vamos a ver en cuanto a qué, en cuanto a separación. La separación entre los tornillos y el coeficiente de aprovechamiento. Y la rigidez rotacional, pues también tenemos problemas. Pues todo ello vamos a cambiarlo. Editaríamos la chapa frontal. Tenemos 7, vamos a decirle 14. ¿Qué pasa si decimos 14? Que automáticamente ya nos presenta un problema. Que los tornillos que teníamos configurados con una chapa de 7 no son lo mismo que para una chapa de 14. Teníamos que venir a editar el tornillo. Si os dais cuenta ya se queda muy escaso. Aumentando la caña, desaparecería el error. Aceptamos y vamos a comprobar ahora. Vale, tenemos el casquillo, no tenemos ningún problema, que puede ser por los tornillos, y lo mismo aquí. Cordón de soldadura, ya nos quedaría uno solo, que sería soldadura del ala a la cartela. Pues vamos a ver, cerramos, soldaduras del IPE, de la cartela, del ala a la cartela. 5. Aceptamos y los tornillos, editaríamos los tornillos directamente. Vamos a cambiar el material del tornillo, que es muy bajo, y le ponemos 8,8 para aumentar la resistencia del casquillo. Ahora ya hemos liberado de incidencias y de errores nuestra unión. Podríamos ver todas las verificaciones que se están realizando en la misma. De cada uno de los elementos. Y ya tendremos definido nuestro nudo, manualmente, sin haber pasado por la definición o el dimensionamiento automático del programa. Ya lo siguiente sería aceptar. Y el programa, cuando salimos del diálogo, una vez creado el nudo, ya nos presenta lo que sería el plano de detalle de dicha unión, en el cual tenemos todas las soldaduras detalladas y una unión correcta. También podemos ver la vista 3D, que ya estamos viendo en el interior. Y lo siguiente paso sería el resto de definiciones de los elementos. ¿Qué haríamos? Pues pasaríamos al siguiente nudo. Y lo mismo, edición datos generales. Perdón, voy a ir mediante iconos y así mejor os leáis. Datos generales, edición de geometría del nudo. En este caso sería el nudo de cubierta de la cumbrera. Seleccionaríamos IPE, el 300, con cartera inferior de 1 metro. Aquí lo mismo, aquí no habría que hacer nada más que indicar estos valores, con cartera inferior de 1 metro. Y la carga, vamos, los esfuerzos que tiene el nudo, pasaríamos a cumbrera, IPE a la derecha, seleccionamos todos, copiar y volvemos al programa. Pinchamos la primera casilla, pegar desde portapapeles, la tenemos rellena y lo mismo con el otro. Copiar y pegar desde portapapeles. Aceptamos. En este caso, volvemos a datos generales y dar el nudo. Y aquí, para no volver a hacer los mismos procesos, aquí cambiarían los elementos, pero el proceso es el mismo. Editar la chapa frontal, editar los elementos de unión de la viga, o bien dimensionar. Le damos dimensionar y decimos que son atornilladas para que el programa nos dé la unión que nos propone. El dimensionamiento tiene unos parámetros
predefinidos, por lo cual no quiere decir que sea, es lo más óptimo, pero dentro de unos parámetros. Entonces, siempre podemos afinar un poco, a lo mejor, editando las soldaduras de un lado o de otro, o editando espesores o dimensiones de las chapas. Podríamos, a lo mejor, bajar un poco el espesor de chapa. A lo mejor ha puesto 11 porque es un factor proporcional a las dimensiones del perfil, pero ahora mismo puedes poner una chapa de 10 y nos entraría. Le damos comprobar. Y lo mismo, aceptamos. Aceptamos. Ya tendríamos nuestro segundo nudo resuelto. Continuaríamos con el tercero. Corresponde a un pilar pasante con la unión de una viga encontrada en el ala del pilar. Pues vuelvo a dar al icono del menú en vez de darle al menú. Datos generales, editar geometría del nudo. La barra 1 seleccionaríamos IPE 400. La barra 2 IPE 400. Y la barra 3 pues es un IPE 270. Vale. Lo mismo tenemos que hacer la introducción de esfuerzos tanto del pilar superior como de la viga. No sería este, exactamente. Tendríamos los esfuerzos del pilar. Y los esfuerzos de la viga. Esto. Copiar. Esfuerzo de viga y pegar. Aceptamos. Y ya pasaríamos a datos generales, editar la unión aplicada y el mismo proceso. Podríamos dimensionar o empezar desde cero. Tenemos la chapa de transición del pilar, la definición de la misma, los cordones de soldadura del pilar superior y del pilar inferior. En este caso podemos especificar que aquí los cordones del pilar superior van a ser en obra. Aceptamos. Editar la chapa, el espesor de la misma y las dimensiones y los vuelos que tiene. La diferencia de tonalidad en amarillo es en taller y el rosa corresponde a soldaduras en obra, que luego también saldrán etiquetadas en los planos. Iríamos a la definición del pilar y al igual que el otro tipo de unión, pues tenemos que especificar. En este caso tenemos una interferencia entre la chapa de transición y aquí necesitamos un rigidizador, pues daremos un desplazamiento, una prolongación al pilar de 50 y generaremos rigidizadores. En este caso me desplaza la pieza 60 y aquí a 50. Aceptamos. Y en la viga, pues definiríamos unión soldada, unión atornillada. Definimos la unión soldada, la chapa de chapa frontal, del alma y del ala. Y la definición de la chapa. Vamos a hacerla crecer. Y vamos a desplazarla. Vamos a hacerla crecer un poco más grande. Definición de los tornillos.
25, el 16, y vamos a definirlos. Cualquier incidencia que tengamos, el programa seguirá mostrándonos que tenemos problemas para corregir. 50. Aceptamos. Y aceptamos. Si le damos a comprobar, tenemos problemas en el pilar que no cumple la soldadura, se agota. Abre en soldadura del pilar, quitarle mejor la longitud y darle más espesor en el del ala. Y lo mismo en el otro. Voy a probar. Eliminamos los del pilar inferior, aquí tenemos cordones de soldaduras. Los de 4 de las alas tenemos el mismo problema. En los rigidizadores, pues habría que editar el pilar. Rigidizadores, editamos los dos rigidizadores a la vez y cambiamos el espesor de las alas de 6. Paso por paso iríamos encajando nuestras uniones. En este caso tenemos el problema del casquillo, que seguramente sea por la capa de esta que es pequeña. Pues editamos la chapa frontal. Y el 7 lo pasamos 14. Y aceptamos. Si con los mismos problemas, pues tendremos que aumentar resistencia o poner un mayor número de tornillos. Entonces vamos a cambiar la chapa frontal. Vamos a hacerla más grande. 370. Y modificamos la posición. 50. Añadimos una serie de tornillos. Tenemos incidencia con el pilar, pues habría que cambiarlo. Editamos, levantamos el pilar a 75. Y comprobación de la misma. Opciones de tornillos. Se nos estarían agotando por aplastamiento. Tendríamos que incrementar lo que es el tornillo o el número del mismo. Pero como veis, esta es la forma de proceder de lo que es el Cipe Connect. Directamente editar los elementos, modificarlos y verificarlos. O bien dimensionar directamente. Esto es esto. O aumentamos relación. Vamos a decir 8. Pues ya entraría todo. Pues tendríamos ya las uniones definidas. Quedaría una que es la unión pilar, que la hacemos enseguida, que es una única barra. Y quedaría lo que son los pórticos de una nave del ejemplo de uniones 2 de metal, totalmente completo. En este caso un HB 200 y el siguiente sería un IPE 270, que es el pilar opuesto de las oficinas al que teníamos anteriormente. En cuanto a oficinas, dos cargas, copiar, esfuerzos para la unión, en el IPE y pegamos desde portapapeles, aceptamos
Datos generales, unión aplicada. Dimensionar, atornilladas y que nos proponga el acceso a todos los elementos y se lo único que nos ha propuesto el programa. ¿Estamos? Y ya por último, pues quedaría imprimir planos, listados de obra, en el cual nos saldría un listado completo de cada uno de los elementos de la misma, y dentro de cada uno de ellos los esfuerzos por hipótesis y comprobaciones de cada uno de los elementos. Y también tendríamos lo que son planos. En este caso se va a presentar listados. Serían el listado completo de cada uno de los datos de introducción, combinaciones que te realiza el programa para el cálculo de la unión. Y luego, cada uno de los elementos, pues, riquezas rotacionales de cada uno de ellos. Y por último, los planos. En este caso, en imprimir planos de obra, el programa dispone está analizando las uniones. Y si le damos a crear, ya tenemos la posibilidad de indicarle la escala a la que queremos que salga la unión. Aceptamos. Y el elemento donde vamos a sacarlo, de XF o impresora, o plotter. Para cada unión tendríamos la posibilidad de crearlas todas en un plano o en distintos planos. Nos saldría también la tabla de características, uniones atornilladas con uniones soldadas. El que se vea mal es de pantalla, o sea, luego el plano saldría correctamente. Lo mismo la referencia de las soldaduras. Y, por último, la medición, tanto de elementos, chapas, cordones de soldadura y elementos de tornillería. Todo esto multiplicado por el número de elementos que hayamos definido. Si en una unión hemos dicho que teníamos 6, pues aparecerá aumentada por 6 en su medición. Y bien, si queréis pasamos al turno de preguntas. Espero no haberos cansado mucho. Veo que me preguntáis por aquí si se pueden editar placas de anclaje en la unión. O sea, en esta aplicación. De momento no, pero es una de las cosas que va a ir implementándose a lo largo de los siguientes parches. O sea, próximamente irán implementándose nuevas uniones y probablemente la siguiente sea las placas de anclaje. Los valores de acelerador, ¿dónde los he obtenido? Es muy sencillo. Cuando estas uniones proceden del ejemplo de Metal 3D, el ejemplo 2 de Metal 3D. Cuando dimensionamos uniones en el Metal 3D, sacamos el listado y con ese listado es con el que opero. Lo único que hago en este es ordenarlo para que esté en la misma disposición que tenemos en el CP Connect. No sé si aquí hay, por ejemplo, en el encuentro de Cumbrera, creo que es este, en este. Este sería un listado de Metal 3D. Tenemos el Metal 3D. Cuando le damos al listado, listar elementos, me parece que es esta. Sí, este es. A ver, esto. Creo que es una de estas uniones. Lo que hago es archivo, listar elementos, obra, listar listado sobre elementos seleccionados, tras calcular, y seleccionas una barra, botón derecho, desactivamos todo, pero esto puede ser de cualquier otro programa, no tiene por qué ser Metal, no tiene que ser Metal 3D. Barras, por hipótesis. Bueno, esta sin calcular, la obra, habría que calcularla.
Bueno, el caso sería ese. El proceso sería el listado este y os aparecería esto. Y lo que tengo que hacer es seleccionar. En este caso, como es un nudo, el que me interesa es el 24, me interesan los esfuerzos que tengo en la primera columna. Lo malo es que la disposición es distinta. Entonces, ¿qué hago? Pues uso la opción de transponer, transponer, y cojo estos elementos y digo de aquí para acá, cerramos y enter. Entonces, lo que estoy haciendo es transponer, crear una matriz traspuesta. En este caso sería un vector de 6 elementos con el comando F2, control mayúsculas, y automáticamente lo tengo en esta disposición. Y ya simplemente copiarlo y ordenarlo. Es bastante rápido, o sea, no es una cosa que supongo que todos conoceréis. A ver, más preguntas por aquí abajo. Viendo la grabación, reemplaje, previsto. Uniones de vigas mixtas. Los siguientes pasos van a ser el tema de placas de anclaje y completar las uniones que van quedando en el tintero. Una de las siguientes sería uniones mixtas, ¿por qué no? Para vigas mixtas. Incorporar el cálculo de uniones de arrastramiento de tirantes también es una de las cosas que queremos implementar, incluso añadir nuevas tipologías de uniones para los tirantes. ¿Cómo se calcularía una unión de la que no está predefinida? Ahora mismo no se puede calcular ningún tipo de unión que no sea de los que tenemos en la biblioteca de uniones. Si bien es cierto es que antes disponíamos en el programa de una rutina que nos calculaba en Metal 3D, nos calculaba las uniones, pero cuando llegaban barras a un nudo que no eran significativas y lo eliminaban de la lista o la biblioteca de uniones, ahora mismo eso se podrá realizar, o sea, porque yo puedo coger un nudo en el que tenga un número de barras determinado distinto de uno que tenga para el cálculo de la unión, yo podría decir solo los esfuerzos que me interesan son los de los nudos principales o las barras principales y dimensionar esas uniones y la otra, pues analizarla aparte como un elemento singular. ¿Se me oye bien o no se me oye? Es que por aquí... La normativa americana de las uniones. Las normativas que tenemos implementadas de momento son para las que están aquí en normas, en acero laminado, solo para eurocódigos. A lo largo de los siguientes parches se podrán implementar para el resto de normativas, al igual que están en metal. El vídeo se va a dejar... No, sale por aquí. A ver, ¿sabes cuánto me está? Preguntarme sobre cuánto va a estar implementado. Yo creo que a lo largo de este año estará implementado dentro de Metal 3D con pleno funcionamiento, porque es el siguiente paso que se va a hacer. Una vez que tenemos el módulo independiente, funciona bien, la aceptación del usuario de cada manejo es bastante confortable, no es tedioso ni complicado. Entonces ya directamente lo siguiente es implementarlo dentro de CIPCAD, o de CIPCAD o Metal 3D. Esa es la idea. La idea es, pero tenemos muchos frentes abiertos, vosotros lo entendéis, y hay que ir cerrando cada uno de ellos. Pero la idea es antes del verano que seguramente esté dentro de Metal 3D. Cuando seleccionamos tornillería, efectivamente el programa te analiza las distancias mínimas entre ellos. O sea, lo podéis ver en las comprobaciones del diálogo. Si editamos el nudo, las comprobaciones de la tornillería nos está indicando el programa. A ver, cogemos el IPE. A ver, tornillos. Comprobaciones para los tornillos. Tenemos las distancias. Y nos está verificando las distancias mínimas que deben
cumplirse para cada uno de ellos. Si no cumples alguna de ellas, te la marcaría en rojo y os indicaría que no verifica la unión. Que no verifica una parte de la unión. La unión se podría admitir. ¿Para qué vale la unión vacía? Pues para trabajar un poco más. La unión vacía es simplemente definir que tenemos un nudo, vamos a crearlo, datos generales, creamos un nudo nuevo y decimos vacío. Entro en el nudo vacío y pasaríamos a datos generales y editar la geometría del nudo. Como no tengo barras, no tengo de nada. Entonces tendríamos que empezar a definir cuántas barras tengo en el nudo. Pues tengo una barra y otra barra. Pero claro, esta barra primera le decimos que el vector director es 1 y este es 0. Vertical. Que es un nudo final. Y la siguiente barra, pues decimos que va en dirección, decimos que va en dirección girar, al contrario, en I. 1 y 0. Y el proceso, como veis, es el mismo. Pero es más sencillo partir con uniones predefinidas. A partir de aquí ya es lo mismo que os he explicado hasta ahora. O sea, introduciríamos lo que son esfuerzos, el definir perfiles y ya pasar a la definición de la unión. Cuando se integre en el Metal 3D, la idea es que se puedan hacer agrupaciones de uniones al igual que te hace el programa ahora mismo. Si detecta que son iguales, que puedas agruparlas. Y cuando modifiques una, que se puedan modificar todas ellas. A lo mismo también que podamos excluir elementos que no queramos que estén dentro de la unión. ¿De qué modo toma los esfuerzos de la más desfavorable? Los esfuerzos de la más desfavorable realmente el programa realiza toda la combinatoria que te exige la norma. Tenemos una introducción de esfuerzos por hipótesis y automáticamente el programa os va a hacer la combinatoria de todas esas hipótesis y verificará para todas ellas la unión. No es que lo realiza para uno, sino que te lo va a analizar para todas. Os mando el correo de José García para que podáis mandarle la petición de la grabación. A ver, seguimos por aquí. Hombre, si los esfuerzos de flexión de un nudo rígido son significativos, lo que podemos hacer es eliminar esos esfuerzos. Ahora mismo tú puedes controlar los esfuerzos. Directamente podrías eliminarlos. El programa, si detecta que tienes un momento, te exige que tengas rigidizador. Pero sí que podemos maniobrar con los esfuerzos actualmente. No, las uniones, digamos, de estructura de naves, salvo lo que son cerchas, no se pueden dimensionar con UPNs. De momento solo están con doble Ts. En un futuro, la idea es que estén implementados otro tipo de perfiles. ¿Dónde se controlan las distancias mínimas? En el listado, cuando hace las comprobaciones, te está verificando las distancias mínimas que tienes entre los distintos elementos. Son de norma, no se pueden modificar. Directamente el programa te exige el cumplimiento de unas distancias mínimas en función de la normativa del código que tú tienes seleccionado. Y luego puedes modificar las distancias entre los elementos, pero manualmente, dándole mayor espacio entre tornillos o separación entre tornillos y rigidizadores o elementos que puedan interferir. Lo de los UPN ya lo he comentado, que no, de momento no están, salvo para uniones de naves, o sea, de cerchas planas. Hombre, la diferencia es muy sencilla. Un nudo
¿Qué diferencia hay? Me preguntan qué diferencia hay entre poner un nudo, o sea, un pilar con nudo medio y sale la barra potente y el pilar como dos barras y el nudo extremo. La diferencia es el tipo de unión. Cuando ponemos dos barras para formar el pilar, lo que estamos haciendo es que estamos indicando al programa que tenemos un nudo de empalme. O sea, directamente tiene que hay una transición entre el pilar. O sea, quiere decir que el pilar podría cambiar de dimensión y hay una transición en ese pilar. O sea, hay una chapa de unión entre los dos pilares. Si decimos que es un nudo intermedio, directamente es una unión empotrada o un nudo, un pilar que continúa. Conectado con Archimedes, de momento no. Supongo que la idea será que todos los programas de CITE estén conectados con Archimedes y generador de precios para crear el presupuesto de la misma. No, la unión de madera no, simplemente el programa está para uniones metálicas con perfiles doble T o perfiles tubulares en el caso de cerchas planas. Ahora de momento las uniones con cubrejuntas no están implementadas, pero la idea es ir añadiendo nuevas tipologías de uniones. En cuanto a las uniones con perfilería tubular, vuelvo a repetir que de momento no están implementadas, salvo para las cerchas planas. ¿Funciona clase? Sí, le vamos a colocar el vídeo, pedirlo al correo que os he mandado y el programa, mi compañero os mandará la introducción del vídeo. Biblioteca de errores típicos. Biblioteca de errores, no entiendo la pregunta. Biblioteca de errores típicos de atornilladas soldadas para no hacer diseños muy mal. Pues cuando se hace un nudo vacío, el programa verifica las uniones que salen. Sí, o sea, un nudo vacío es lo mismo que un nudo a partir de unos predefinidos. Si el nudo está dentro de las bibliotecas, digamos, de la tipología de nudos implementados dentro del programa, te lo va a analizar igual. Si es un nudo que no existe, no te lo analizará. En efecto, solo calcula las vacías que coinciden con las predefinidas. El límite es las tipologías que tenemos definidas. Me piden que realice el cambio del vector director. Bueno, pues sí. Vamos a, creo que era la barra 1. En este caso, si vamos a citar, podéis ver, ¿qué es esto? Es la archivo, gestión de archivos. Es una de tirante, una de ejemplo, de 2. Es 3. Cuando editamos la geometría, tengo que hacer que los vectores directores de las barras, o sea, los ejes de las barras, coincidan con los de los esfuerzos que estamos importando. Si vamos a Metal 3D, esta es la nave que hemos definido. Si vamos a barra de giro perfil, podemos ver que los ejes de las barras van hacia el nudo y el otro sale del nudo. Entonces, en este caso, por defecto, la barra estaba de esta forma. Inicial. O sea, que el nudo era inicial, o sea, la barra nace en el nudo y sale de él. Entonces, para poder introducir los esfuerzos directamente sin hacer ninguna conversión de signos, tenemos que hacer que tengan los mismos criterios de signos, con lo cual pasaríamos a CPConnect y diríamos que el nudo es, en vez de inicial, es un nudo final y el vector director es positivo. De momento, perfiles huecos
os vuelvo a comentar que está ideado para perfiles doble T. Se irán implementando nuevas tipologías. Ahora mismo solo están para perfiles doble T y perfiles tubulares en el caso de fechas. ¿Se puede dimensionar un nudo para los esfuerzos? Los máximos que aguantan los perfiles. Creo que no. Aquí tengo dudas. Si se puede dimensionar un nudo para los esfuerzos, tendría que verlo, pero yo creo que de momento no. Los nudos de uniones conceptas es simplemente lo que es geometría. Si metemos un nudo a partir de tipologías predefinidas, tenemos las distintas tipologías de uniones tubulares, seleccionaríamos el tipo de elemento y pasaríamos a su definición. Aquí sí que interviene lo que es la geometría, porque el enrase de las mismas es el que nos va a determinar si el tipo de unión se puede materializar o no. Importaríamos tubos pesados, aceptamos, y este mismo cuadrado, este, cuadrado, y aceptar. Las dibujos son articuladas. Articulado. Pasaríamos a la definición de la unión. Y aquí realmente no hay nada más que editar que lo que es la comprobación. O sea, el programa ya es una unión soldada y luego nos comprueba si las disposiciones cumplen o no cumplen. En este caso es geometría, nos indicaría que tenemos que pasar a la pantalla de definición del nudo para ajustar los perfiles para que se puedan soldar. Los resultados obtenidos afectan al cálculo global de la estructura. No afectan al cálculo global de la estructura porque es independiente. O sea, aquí estamos analizando lo que son uniones en un programa aparte. Cuando esté en Metal 3D se podrá integrar dentro del cálculo de unión atornillada, por ejemplo, las rigideces rotacionales para el cálculo de la estructura y nos obliga. De hecho, nos obliga actualmente, después del cálculo de la rigidez rotacional en metal, te obliga a volver a calcular para que los esfuerzos obtenidos correspondan con la unión que has dimensionado. No, uniones mixtas con cabeza colorante de momento no está implementadas. En un futuro se implementarán. Para un nudo vacío te calcula cualquier configuración que pongas. Bueno, repito, las configuraciones que tenemos son las que podéis ver en la página web de CIPE de uniones disponibles para los distintos módulos de uniones. Uniones 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Efectos de segundo orden del cálculo. No sé a qué os referís. Recomendaciones del programa. En caso de error, cuando se dimensiona manualmente, te da el listado y te da las pistas de dónde tienes que cambiar. O sea, si tienes un problema de casquillo, o sea, realmente es un problema que puede ser o el espesor de la pieza que está uniendo o los tornillos, o sea, la tornillería que se está empleando para la unión, con lo cual, en alguno de esos dos elementos,
el programa nos está indicando el camino a corregir, no te dice un error y no te dice por qué no cumple. O sea, te dice directamente qué es lo que no cumple. Igual que si te dice espesor de soldadura, te dice que es la soldadura, o sea, el cordón o la garganta de soldadura de la unión del rigidizado con el ala y te lo marca en rojo que es inferior o superior al máximo permitido, pues directamente irá a editar ese tipo de unión. Creo que es bastante, vamos, fácil o intuitivo a la hora de corregir las uniones que nos está presentando. Unión, atornillada de atracción de un cordón inferior en la fecha tubular. No, atornillada de atracción no. Las uniones son soldadas. En uniones de nudos de cerchas planas es posible admitir la unión entre los ejes de las distintas barras que concurren no coinciden en un punto, es decir, existen excentricidades. Sí. O sea, sí que se permiten excentricidades respecto al nudo. De hecho, cuando editamos la geometría podemos especificarle pues que esta barra la tengo enrasada superior, esta la tengo tal cual y esta la tengo inferior, de tal forma que los nudos está procesando, ya tenemos excentricidades respecto al punto de cálculo y el programa lo va a calcular. La 2014 de After Hours no existe de momento. Existirá cuando esté la 2015. ¿Alguna pregunta más? O si se ha quedado alguna, porque hay tantas que ya no. Pues damos por concluida esta presentación, si no tenéis ninguna otra pregunta, y espero no haberos cansado demasiado. Gracias a todos por asistir y hasta otras.